el corazón de un pueblo donde las rutinas se entrelazan con la cadencia de la vida rural, Lucía Herrera se encontraba en una encrucijada familiar. La necesidad de un nuevo empleo no era un capricho juvenil, sino una imperiosa realidad que tocaba a su puerta con la urgencia del sustento diario. Con su espíritu indomable y una sonrisa que desafiaba cualquier sombra, Lucía, una joven con el don de la carisma y la alegría innata, se preparaba para adentrarse en un mundo que aún le era desconocido. Su apariencia, tan particular como su esencia, revelaba una personalidad vibrante. Su cabello rebelde, sus atuendos coloridos y esas medias divertidas que asomaban a cada paso, eran un fiel reflejo de su alma creativa y su gentileza inagotable. Lucía, cuya vida había transcurrido siempre dentro de los cómodos límites de lo familiar y predecible, albergaba un corazón desbordante de generosidad y una capacidad innata para conectar con los demás, aún sin sospechar la aventura transformadora que la esperaba. La vida, con su impredecible telar, tenía un destino singular para ella. Una oportunidad, o quizás una coincidencia, la llevó a la puerta de Guillermo Torres. Él, un hombre cuyo nombre antes resonaba con ecos de aventura y una carrera prometedora, había sido abruptamente apartado de su realidad por un accidente devastador. De ser un espíritu libre, deportista y dinámico, Guillermo se encontró confinado, con sus movimientos limitados, en un mundo que se había contraído drásticamente. El vibrante tapiz de su existencia se había desdibujado, dejándolo atrapado en un laberinto de frustración y resentimiento. La chispa que una vez animó sus ojos había sido reemplazada por una mirada distante, un reflejo de la amargura de una vida truncada y la constante añoranza de la persona que alguna vez fue. El primer encuentro entre Lucía y Guillermo fue una colisión de mundos. Ella, una ráfaga de color y optimismo; él, un muro de silencio y desapego. La tarea de Lucía no era sencilla. Debía ser compañía, un faro de ligereza en la densa atmósfera que rodeaba a Guillermo, e intentar reinstaurar una rutina en su día a día. Sin embargo, se encontró con una resistencia inquebrantable, una barrera de frialdad y un desinterés palpable por cualquier intento de socialización. Guillermo, consumido por la sombra de su pasado y la frustración de su presente, se había cerrado al mundo, negándose a reconocer la existencia de cualquier luz que intentara penetrar su oscuridad. La paciencia de Lucía, tan infinita como su determinación, se puso a prueba desde el primer instante. A pesar de la gélida bienvenida, Lucía no se dejó amedrentar. Su naturaleza empática y su firme convicción de que cada ser humano encierra una chispa de bondad la impulsaron a perseverar, a buscar grietas en la armadura de Guillermo, a encontrar una manera de alcanzarlo. Ella no solo buscaba cumplir con su obligación laboral, su gran corazón la impulsaba a querer ayudar, a devolverle un fragmento de la alegría que tan evidentemente le faltaba. En ese inicial tira y afloja entre la luz y la sombra, se cimentaba, sin que ambos lo supieran, el inicio de una conexión profunda, una historia que nos invita a explorar la resiliencia del espíritu humano y la inesperada belleza que puede surgir de las circunstancias más desafiantes. Es la crónica de cómo la presencia sutil pero constante de alguien puede, gota a gota, erosionar las barreras del dolor y abrir paso a una nueva comprensión de la vida, redefiniendo lo que significa encontrar propósito y felicidad, cuando el camino que creíamos conocer se desvanece por completo. Esta es la historia de dos almas que, destinadas a cruzarse en un momento de vulnerabilidad, descubrirían el poder transformador de la empatía, la amistad y el amor en sus formas más puras, obligándolos a confrontar sus propios límites y a reescribir sus futuros con una valentía insospechada. A medida que las semanas tejían su curso, el aire denso que inicialmente envolvía la residencia de Guillermo comenzó a clarear, como la bruma matutina disipándose ante los primeros rayos del sol. Lejos de la frialdad inicial, una imperceptible, pero constante, metamorfosis empezó a germinar en su actitud. Las interacciones, antes escuetas y forzadas, cedieron espacio a intercambios verbales más fluidos, donde las respuestas concisas se expandían en anécdotas cortas o en una pregunta que revelaba una incipiente curiosidad. Aquel velo de indiferencia que Guillermo había erigido se resquebrajaba sutilmente, permitiendo que destellos de su ingenio y, ocasionalmente, una chispa de su antiguo humor emergieran a la superficie. Los silencios, antes pesados y tensos, adquirieron una cualidad diferente. Ya no eran vacíos, sino pausas cómodas que se llenaban con la presencia compartida, un testimonio mudo de la creciente aceptación.
La paciencia inquebrantable de Lucía no solo se mantuvo, sino que evolucionó hacia una estrategia llena de astucia y calidez. Consciente de que la confrontación directa era fútil, ella optó por la infiltración gentil, sembrando semillas de novedad en el monótono paisaje de Guillermo. Introdujo un juego de mesa de estrategia que lo retó mentalmente, o reprodujo piezas musicales clásicas y contemporáneas, observando con detenimiento cuáles evocaban una reacción, por mínima que fuera. Una tarde, quizás al ver su reflejo en los cristales de una ventana, Lucía improvisó una sesión de dibujo rápido, capturando objetos cotidianos con una perspectiva inusual. Guillermo, con una ceja arqueada, la interrumpió para señalar una sombra malinterpretada, revelando una aguda observación y un resquicio de su mente analítica. Estos pequeños gestos, aparentemente insignificantes, eran sus puntos de anclaje para reconectar con el mundo exterior. Su guardarropa vibrante y sus medias con patrones inesperados, lejos de ser una distracción, se convirtieron en un hilo conductor de ligereza que a veces provocaba una sonrisa apenas perceptible en los labios de Guillermo. Por consiguiente, la dinámica entre ellos se reconfiguró, forjando una complicidad que trascendía los límites de su relación laboral. Las miradas que se cruzaban a menudo contenían un entendimiento tácito, una conexión que no requería palabras. Un chiste interno, un gesto compartido, una anticipación mutua de sus necesidades. Todo ello delineaba la emergente calidez de su vínculo. Donde antes había una distancia impuesta, ahora surgía un espacio de confianza donde ambos se sentían más libres para ser ellos mismos. Esta nueva atmósfera permitió que la risa regresara a la casa, no solo la de Lucía, sino también el eco ronco y olvidado de la de Guillermo, una melodía que resonaba con la promesa de la recuperación emocional. De este modo, se hizo evidente que la transformación no era unilateral. Por el contrario, Guillermo, en medio de su propio despertar, comenzó a percibir en Lucía un potencial inexplorado, un brillo que ella misma aún no reconocía plenamente. Él, el antiguo aventurero, ahora veía la zona de confort de Lucía no como un refugio, sino como una jaula autoimpuesta. Con una perspicacia nacida de su propia experiencia de vida, la instó a mirar más allá de su pequeño pueblo, a considerar el estudio de aquello que la apasionaba, a imaginar un viaje que expandiera sus horizontes. «Lucía», le dijo una tarde, con una voz que había recuperado parte de su firmeza, «tu mundo es tan vasto como tu imaginación. No te limites. Hay talentos en ti, una visión única que espera ser descubierta y compartida. No dejes que el miedo a lo desconocido te impida explorar cada faceta de lo que puedes llegar a ser». Sus palabras, cargadas de una sabiduría forjada en la adversidad, no eran meros consejos, eran invitaciones a la autoexploración, empujando a Lucía a cuestionar sus propias barreras y a soñar con una vida más plena y audaz. Así, en esta simbiosis inesperada, Lucía se encontró con un mentor, un catalizador que la impulsaba a reconocer su propio valor, a no conformarse con menos de lo que su espíritu vibrante merecía. La joven, que había llegado con la intención de encender una luz en la vida de Guillermo, se encontró con que la luz que él reflejaba sobre ella era igualmente transformadora, iluminando caminos que nunca se había atrevido a vislumbrar. La dinámica de su relación se había convertido en un espejo mutuo donde ambos se veían reflejados, no como las personas que eran, sino como las personas que estaban destinados a ser, impulsándose mutuamente hacia versiones más auténticas y realizadas de sí mismos. Conforme la complicidad entre Lucía y Guillermo se consolidaba, emergió una capa más profunda en el carácter de él, una que trascendía la mera superación de su aislamiento. Lucía, dotada de una perspicacia emocional aguda, comenzó a discernir que la reserva de Guillermo no solo emanaba de la frustración por sus limitaciones físicas, sino de una convicción arraigada sobre su futuro, una senda personal que él consideraba ineludible y mejor para sí. No era simple resignación, sino una certeza calculada, una predeterminación que, de alguna manera, lo llevaba a descartar otras trayectorias de vida. Ella percibía que, en su interior, Guillermo había trazado un mapa riguroso, un camino solitario y definido que, desde su perspectiva, mitigaba cualquier posible carga para los demás o evitaba la desilusión de aspirar a una vida que creía ya inalcanzable. Esta revelación presentó a Lucía un desafío distinto, mucho más complejo que simplemente arrancarle una sonrisa. Se trataba de confrontar una filosofía de vida, una estructura mental cimentada en la adversidad. Ya no bastaba con la ligereza o la rutina. Era imperativo expandir su universo de posibilidades, demostrarle que la plenitud podía manifestarse de maneras inesperadas. Así,
Lucía, con una determinación renovada y una creatividad desbordante, ideó una serie de estrategias para sembrar nuevas perspectivas en la mente de Guillermo, actuando como una jardinera de sueños que nutre un suelo árido. Piense, por un momento, en la sutileza de estas intervenciones. Lucía no le ofrecía argumentos directos ni refutaba sus puntos de vista. En su lugar, orquestaba experiencias sensoriales que apelaban a la riqueza del presente y al potencial de lo aún no explorado. Un día, por ejemplo, transformó la habitación de Guillermo en un microcosmos botánico, trayendo macetas de hierbas aromáticas y flores silvestres recién cortadas, invitándolo a identificar los aromas a ciegas, estimulando así su sentido del olfato de una manera que hacía tiempo no experimentaba. Otro momento memorable fue cuando Lucía, descubriendo su antiguo interés por la astronomía, consiguió un proyector de cielo estrellado de alta resolución. Juntos, pasaban horas explorando constelaciones desde la comodidad de su hogar, tejiendo historias sobre galaxias distantes. Es importante recalcar que estas actividades no eran distracciones pasivas. Demandaban de Guillermo una participación activa, una observación consciente que lo anclaba en el ahora y lo invitaba a imaginar. Paralelamente, Lucía también se aventuró a sacarlo de su entorno inmediato, siempre con una meticulosa planificación para asegurar su comodidad y seguridad. Organizó visitas a galerías de arte locales que contaban con rampas y accesos adaptados, centrándose en obras abstractas o esculturas táctiles que permitían una interacción diferente con el arte. La idea no era que Guillermo volviera a ser el mismo de antes, sino que descubriera nuevas formas de interacción y disfrute. En una ocasión, lo llevó a un humilde café en las afueras del pueblo, un lugar con mesas bajas y una atmósfera bohemia, donde podían observar la vida transcurrir a un ritmo diferente, sin la presión de la velocidad o la exigencia física. Estos paseos, aunque cortos, eran verdaderas expediciones hacia la reafirmación de su presencia en el mundo, demostrando que la vida seguía siendo rica en matices, dispuesta a ser vivida y sentida, más allá de las limitaciones impuestas. Indudablemente, cada una de estas iniciativas, diseñadas con una delicadeza extrema, forjaba un vínculo emocional más profundo entre ellos. Los momentos de risa compartida, las conversaciones íntimas bajo un cielo estrellado proyectado, las reflexiones surgidas frente a una obra de arte, o el simple placer de un café en un lugar inesperado, se convertían en pilares de una conexión que trascendía la amistad. Guillermo empezaba a ver la vida no solo a través de sus propios ojos, sino también a través del prisma de la inagotable esperanza de Lucía. Estos instantes, enriquecedores y transformadores, no anularon de inmediato sus convicciones, pero abrieron una rendija en su armadura, permitiendo que la luz de nuevas posibilidades se filtrara, desafiando silenciosamente la rigidez de su autoimpuesto camino. Así, la relación de Lucía y Guillermo se elevaba, transitando de la mera compañía a una profunda comunión de almas que, a través de la exploración conjunta, descubrían la infinita plasticidad del espíritu humano frente a la adversidad. Más allá de la superficie de las conversaciones restauradas y las risas compartidas, Lucía comenzó a percibir en Guillermo una capa más profunda de convicción, no simplemente una aceptación a regañadientes de su nueva realidad, sino una decisión personal firmemente arraigada sobre el curso de su futuro. No se trataba de una negación impulsiva, sino de un camino meticulosamente trazado en su mente, un sendero que, a su juicio, representaba la opción más digna y, paradójicamente, la más libre para él. Su inamovible postura no era tanto un acto de desesperanza como una forma de control sobre lo incontrolable, una manera de dictar los términos de su propia existencia tras haber perdido tanto. Él había construido una fortaleza interna, un bastión de autodeterminación donde creía protegerse a sí mismo y, de paso, evitar convertirse en una carga para quienes lo rodeaban. La génesis de esta resolución residía en una compleja amalgama de orgullo, un anhelo de independencia y una reinterpretación de lo que significaba la plenitud en su nueva condición. Frente a esta barrera ideológica, Lucía comprendió que su papel exigía una redefinición. Ya no bastaba con ofrecerle momentos de esparcimiento o despertar sus sentidos. La verdadera tarea residía en desafiar esa convicción silenciosa, en mostrarle que la vida, incluso con sus transformaciones más drásticas, aún guardaba un potencial ilimitado de contribución y goce. Así, su estrategia evolucionó, tornándose más introspectiva y orientada a reactivar facetas de Guillermo que él había relegado al olvido. Ella, con una delicadeza inusitada, no buscaba imponer un camino, sino revelar la existencia de bifurcaciones que él no había considerado.
Una de sus iniciativas más significativas fue la introducción de lecturas y documentales que presentaban perfiles de individuos que, tras enfrentar adversidades inimaginables, habían redefinido el éxito y la felicidad. No se trataba de glorificar el sufrimiento, sino de ilustrar la capacidad humana para la resiliencia y la reinvención. Ella, por ejemplo, le acercó la biografía de científicos que revolucionaron sus campos desde la inmovilidad, o de artistas que encontraron en sus limitaciones una fuente inagotable de creatividad. El objetivo no era que Guillermo emulara sus logros, sino que comprendiera la diversidad de trayectorias posibles, que su mente, siempre aguda y analítica, reconociera la elasticidad del espíritu humano para hallar propósito más allá de las fronteras físicas. Estas historias se convirtieron en catalizadores para conversaciones profundas, donde Guillermo, a pesar de su reserva, dejaba entrever un atisbo de reflexión. Además, Lucía ingeniosamente lo involucró en proyectos que demandaban su intelecto y su experiencia pasada, adaptándolos a su realidad actual. En una ocasión, lo animó a colaborar en el diseño de un jardín accesible para una fundación local, aprovechando su agudo sentido de la estética y su capacidad para la planificación detallada. O bien, lo invitó a ser parte de un comité virtual para un festival de cine independiente, donde su criterio y su conocimiento cultural, antes adormecidos, volvían a ser valorados. Cada una de estas actividades no solo reactivaba su mente, sino que le otorgaba un renovado sentido de utilidad y pertenencia, aspectos fundamentales que su autoimpuesta reclusión había erosionado. Lucía entendía que, para reavivar la esperanza en Guillermo, era imperativo mostrarle que su valor no residía en su movilidad física, sino en su intelecto, su perspectiva y su capacidad para impactar el mundo. No obstante, esta labor no estuvo exenta de desafíos para Lucía. Hubo momentos de frustración silenciosa, donde la persistencia de Guillermo en su decisión personal ponía a prueba su propia resiliencia. Ella, la joven de espíritu alegre, experimentó la carga emocional de ver a alguien que le importaba tan profundamente, aferrado a una visión limitante de su propio destino. Esta situación la obligó a confrontar sus propios límites, a aprender la diferencia entre ayudar y forzar, entre ofrecer un faro y trazar el mapa. Es crucial considerar que, en esta etapa, la interacción de Lucía no solo transformaba a Guillermo, sino que la transformaba a ella, forjando una comprensión más matizada de la compasión, la paciencia y el respeto por la autonomía individual, incluso cuando esa autonomía conducía a caminos dolorosos. La profundidad de su vínculo se ponía a prueba, no por la distancia, sino por la cercanía de sus corazones ante una divergencia de visiones sobre el futuro. Al adentrarnos en la urdimbre de este relato, hemos sido testigos de la sutil alquimia que puede surgir cuando dos existencias, en apariencia antagónicas, colisionan y se entrelazan. Aquella irrupción inicial de vivacidad en un espacio velado por el silencio no fue un mero evento fortuito, sino el catalizador de una profunda resonancia que tocó las fibras más íntimas de dos almas. La narrativa que se ha desplegado ante nuestros ojos no es solo la crónica de una convivencia, sino el testamento de cómo la proximidad humana tiene el poder de disolver muros invisibles y de reencender luces que se creían extintas, configurando un paisaje emocional donde la esperanza y el reconocimiento mutuo comenzaron a florecer. La chispa de ingenio que Lucía encendió en el entorno de Guillermo no solo disipó la penumbra de su aislamiento, sino que, a su vez, actuó como un espejo. En ese reflejo, Guillermo descubrió en Lucía una capacidad latente, una vitalidad que aguardaba ser plenamente reconocida. Su aguda percepción, forjada en la adversidad, le permitió discernir el brillo de un espíritu que, aunque radiante, se mantenía en la periferia de su propio potencial. Así, la dinámica se transformó en una órbita compartida, donde la inyección de optimismo de ella encontró su contrapunto en la invitación de él a trascender la comodidad, a explorar los vastos horizontes de la mente y del mundo. Se produjo una singular simbiosis, un intercambio de energías que alimentó el crecimiento de ambos, elevando sus perspectivas más allá de sus horizontes individuales. Sin embargo, bajo esa capa de creciente afecto y comprensión mutua, yacía una verdad más compleja, una resolución inquebrantable que Guillermo había cultivado en las profundidades de su ser. No era una simple reticencia o un eco de su antigua amargura, sino una convicción personal, una visión de su sendero futuro que, aunque quizás incomprensible desde afuera, para él poseía una lógica irrebatible y una integridad inquebrantable. Esta determinación, forjada en el crisol de su experiencia,
Se erigía como un faro que, a pesar de las mareas de la afectividad que los unían, marcaba una dirección particular, una que él consideraba innegociable. Aquí reside la paradoja. Mientras la cercanía abría puertas a la complicidad más tierna, también revelaba la existencia de límites inherentes a la autonomía de cada ser, a la inalienable potestad de trazar el propio destino. Frente a esta roca de voluntad, Lucía, con una madurez que trascendía su jovialidad, no se limitó a la frustración. Su respuesta fue un testimonio de un amor que entendía la libertad individual. Sus esfuerzos, lejos de ser meros intentos de persuasión, se transformaron en un delicado despliegue de experiencias que buscaban, no tanto alterar una decisión, sino enriquecer la perspectiva, abriendo ventanas a universos alternativos, donde la plenitud podría encontrar nuevas formas de manifestarse. Estos momentos compartidos, imbuidos de una intención profunda, se grabaron no solo en la memoria, sino en la esencia misma de ambos, revelando que el verdadero valor de la conexión reside, en ocasiones, no en la capacidad de cambiar al otro, sino en la de expandir su mundo, respetando al mismo tiempo la soberanía de su espíritu. Así, la historia que se ha entrelazado entre Lucía y Guillermo se presenta como un crisol de transformaciones mutuas, un epicentro donde la empatía y el afecto gestaron un lazo inquebrantable, pero también donde se hizo palpable la irrenunciable individualidad. El camino que han compartido, a pesar de sus contornos divergentes, ha esculpido en ambos una comprensión más profunda de la resiliencia y del amor en sus múltiples manifestaciones. Al reflexionar sobre esta jornada, percibimos cómo la vida, en su inescrutable sabiduría, a menudo nos ofrece los más valiosos aprendizajes, no en la consecución de un destino preestablecido, sino en la propia travesía, en la valentía de enfrentar las propias verdades y en la aceptación de que ciertas elecciones, por más dolorosas que resulten para quienes nos rodean, son profundamente personales. Con estas reflexiones en mente, nos preparamos para un desenlace que, lejos de ser un final, se erige como el preludio de nuevas trayectorias, iluminadas por la sabiduría adquirida y el eco perenne de una conexión que ha redefinido el significado de seguir adelante. La travesía compartida entre Lucía Herrera y Guillermo Torres, más que un mero pasaje de tiempo, se convierte en un profundo testimonio de la interconexión humana y la inquebrantable resiliencia del espíritu. Lo que comenzó como un acto de necesidad para Lucía y una impuesta compañía para Guillermo, floreció en un vínculo que, al final, trascendió las expectativas y las limitaciones. No se trató de una historia de soluciones mágicas o de redenciones instantáneas, sino de la paciente y gradual erosión de la tristeza por la alegría, del aislamiento por la conexión, y de la desesperanza por una incipiente fe en el poder transformador de la presencia del otro. Sus vidas, en un principio tan dispares, encontraron un eco en la vulnerabilidad y la fortaleza mutua, redefiniendo el significado de la compañía y el apoyo en circunstancias extraordinarias. La vitalidad de Lucía no solo iluminó el mundo de Guillermo, sino que, de una manera sutil pero poderosa, lo impulsó a reconocer la valía intrínseca en sí mismo, más allá de la sombra de su accidente. En el corazón de esta conmovedora interacción reside una verdad compleja y a menudo elusiva, la coexistencia de un profundo afecto con la inquebrantable autonomía individual. Guillermo, a pesar de la luz que Lucía había traído a su existencia, de las risas compartidas y de los instantes de conexión genuina que lo reconectaron con la belleza de las pequeñas cosas, se mantuvo firme en una convicción personal sobre su futuro. Su decisión no fue un rechazo a Lucía o a la esperanza que ella representaba, sino la afirmación de un camino que, en su interior, sentía como el único posible, una senda forjada en la resignación y en una peculiar forma de autodeterminación. Esta postura nos confronta con la realidad de que, a veces, la ayuda más profunda no reside en cambiar la dirección del otro, sino en respetar su capacidad de elección, por dolorosa o incomprensible que pueda parecer desde nuestra propia perspectiva. La esencia del cuidado no siempre reside en la coincidencia de destinos, sino en la profundidad del entendimiento y el respeto mutuo. Fue en esta encrucijada donde la transformación más significativa tuvo lugar, no necesariamente para Guillermo en su senda elegida, sino para Lucía. Ella, la joven que llegó buscando un empleo, encontró una lección vital que la impulsó a su propia metamorfosis. Inspirada por la visión que Guillermo había tenido de ella, una mujer capaz de grandes cosas, de explorar, de soñar, Lucía comprendió que la verdadera despedida no significaba olvidar, sino integrar.
No se trató de un final que anulara lo vivido, sino de un catalizador que la impulsó hacia una existencia más plena y audaz. Las palabras, las enseñanzas y el cariño que compartieron se convirtieron en un equipaje invisible pero poderoso, que la acompañaría en cada nuevo paso, en cada viaje, en cada descubrimiento de un talento hasta entonces latente. Ella, que había vivido en los confines de su zona de confort, se lanzó al mundo con una nueva valentía, con los ojos abiertos a la infinitud de posibilidades que Guillermo la había animado a vislumbrar. La historia de Lucía y Guillermo, por tanto, trasciende la superficie de un romance o de una amistad. Se erige como una reflexión profunda sobre la naturaleza del impacto que las personas tienen en nuestras vidas. Nos enseña que el verdadero legado de una conexión no siempre se mide por un final feliz convencional, sino por la huella indeleble que deja en el alma, por la expansión de nuestra propia conciencia y por el coraje que nos infunde para ser versiones más auténticas de nosotros mismos. Nos invita a comprender que hay destinos que se bifurcan, pero que el eco de lo compartido resuena eternamente, moldeando el camino de quienes continúan. Lucía aprendió a mirar el mundo con los ojos de la posibilidad, a abrazar la aventura y a reconocer su propio valor. Todo ello por la impronta de un hombre que, a su manera, le había enseñado a volar. Esta narrativa nos susurra que la vida está tejida de encuentros y despedidas, de lazos que nos transforman y de elecciones que, aunque dolorosas, definen nuestra esencia. La verdadera práctica de vivir, entonces, comienza en la aceptación de esta complejidad, en la capacidad de amar y soltar, de aprender y crecer, llevando con nosotros la luz de quienes nos han tocado. Nos reta a no buscar la perfección en los desenlaces, sino la autenticidad en las experiencias, a honrar las decisiones ajenas con la misma intensidad con la que defendemos las nuestras, y a permitir que cada persona que cruza nuestro camino, incluso si su rumbo final es diferente, nos impulse a vivir con mayor plenitud, con una valentía renovada y con el corazón eternamente abierto a la maravilla de la existencia.